Saludos mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Frente al Espejo, un jueves más, como siempre, fieles a la cita, ya saben, a las 7 de la noche por nuestra cuenta en Facebook y también en YouTube. Ya saben que nos ayudan muchísimo con un dedito arriba ahí que le den, ¿verdad? Y también que activen la campanita para que cada vez que hay un programa nuevo, un invitado nuevo, ustedes sepan, les avisemos e inmediatamente se conecten con todos y cada uno de nosotros. Como siempre, de corazón, gracias por apoyarnos a nombre de Infocus, que es fotografía y video, y también a nombre de Eventos Innova Spot, que hacen posible esta transmisión y este programa, este podcast que llega a cada uno de ustedes. Gracias, de verdad. Soy Rafa Cambronero. Bienvenidos. Hoy tenemos un invitado, como siempre, muy, pero muy especial. Procuramos que la gente que nos acompañe, las personas, de verdad, dejen algo para todos y cada uno de ustedes y nosotros, que es muy, pero muy importante. Voy a contarte que el invitado de nosotros del día de hoy es mercadólogo, también comunicador, formado en comercio internacional, cantautor y productor audiovisual costarricense, aparte de ser un gran amigo, una gran persona, es un gran hijo de Dios también y es el responsable de que una agrupación hace unos cuantos años fuera una de las más exitosas de la historia de la música de nuestro país y sobre todo reciente, porque sí, sabemos que hay historia y hay muchas agrupaciones muy exitosas de los 80 y de los 90, pero estamos hablando específicamente de los años 2000 para acá. Y tenemos a nada más y nada menos que nuestro amigo y hermano, don Luis Alonso Naranjo. Luisito, bienvenido, hermano. Qué gustas. Gracias por la invitación, de verdad. Gracias por la invitación. Yo estoy por aceptar nuestra invitación, exactamente. Matizadísimo, realmente muy contento y de verte acá emprendiendo en este podcast y qué buena nota, ¿no? Ojalá que Dios te empuje y que te lo lleve muchísimo más. Luisito, muchísimas gracias. Yo en realidad me siento muy honrado de contar con tu presencia, con tu visita, que me hayas aceptado la invitación, porque sabemos que no es fácil para las personas, los invitados, hay que coordinar el tiempo, el día, la hora, a veces se puede, a veces no, se presentan cosas de último momento. Sí, no, pero Rafita, vos sos como mi hermano, amistad de muchísimos años, eso que mencionabas de Scats y el éxito que tuvo, vos fuiste también muy responsable de todo eso, precisamente por ese apoyo que nos dabas en las distintas radios en donde estuvo Rafita dirigiendo, porque es uno de los mejores programadores de este país. Y entonces todavía recuerdo en una de las radios que estuviste que se hacía el conteo de las 100 canciones, ¿verdad? Del año al final. Ajá. Y al final la canción número 1 de esas 100, contando todas las internacionales, fue una de Scats, y eso lo logramos estando vos ahí dirigiendo el asunto, así que ¿cómo no iba a venir? No, por supuesto, ¿verdad? Muchísimas gracias una vez más, Luisito. Vamos a entrar en materia, Luisito. ¿Qué te parece si comenzamos a que nos contés y contándole al público, a toda la gente que está en sintonía de Frente al Espejo, cómo comenzó la vida de Luis Alonso? ¿En dónde? ¿En qué provincia? ¿En qué parte? ¿Y cómo fue tu infancia, tu niñez, Luisito? Mi mamá y mi papá una noche... Sí. Qué bueno, muy bien, muy bien. Bueno, yo soy de Desamparados. Mi familia es de un pueblito rural en Desamparados que se llama Higuito de Desamparados. Y mi mamá compró un lote allá en los años 70 en Desamparados Centro. Entonces, cuando yo tenía 1 año, nos pasamos para Desampa Centro y entonces siempre vivimos ahí como por el área del Lagar, por ahí en esa área de Desamparados, muy cerquita del Monseñor. Crezco ahí, pero siempre iba como a jugar bola con mis primos, a Higuito, y entonces siempre fui un niño de árboles y de mejenguear y de... Nosotros no teníamos... No me digas que justamente pasó lo que le pasan a los jugadores que iban a ser estrellas y que se jodieron de la rodilla. ¿También te pasó lo mismo? No, a mí lo que me pasó fue vacilón. A mí me encantaba el fútbol y era muy bueno. Okay. De hecho, en el colegio era compañero de Rolando Fonseca. No, hombre. El técnico Don Bosco. Y mi profesor de educación física era un entrenador de ligas menores aquí en Costa Rica, también bastante reconocido. Y siempre me decía, pero a mí me encantaba el voleibol. Y en el voleibol era regularzón. No era, ¿verdad? También porque era pequeñito. Okay. Pero me encantaba el voleibol. Y entonces tenía como esa disputa entre el fútbol y el voleibol, que si me hubiera dedicado al fútbol, yo creo
que por ahí algo hubiera pasado. Pero al mismo tiempo, y era que cantaba en los actos cívicos, y entonces tenía como esos tres amores, Qué entre el difícil, ¿verdad? deporte y la música y el piano. Entonces el profesor de piano me prohibía que jugara voleibol, pero a mí me encantaba el voleibol, y que cuidado me golpeaban las manos. Entonces, pues al final de cuentas me quedé con la música y ahí seguimos. O sea, tu profesor de física la tuvo difícil para elegir entre vos y Fonseca siempre. Para las mejengas, me imagino, los No, lo que partidos. pasa es que Rolando, pocas personas yo he conocido que tengan esa dedicación y ese esmero para algo. De hecho, Rolando tenía un hermano que era muchísimo mejor que él, pero Rolando era una persona tan dedicada y hasta el día de hoy un súper amigo mío. Le mando un abrazote a Rolo. Nelson, si no me equivoco, y Rolando lo cuenta, sí, es cierto, Sí, que el Nelson era mejor que él. Nelson era mejor que él, Iba a ser mejor que él. pero Rolando tenía la disciplina. Y yo como buen músico y creativo, y entonces andaba como en un poco de todo, no tenía ese enfoque que él tenía, y pues me fui más por las artes. Ok. Pero hoy somos súper amigos y nos encontramos después, precisamente porque cuando estaba sonando Recuérdame, la esposa se la dedicó y después nos encontramos y nos hicimos súper amigos hasta el día de hoy. Qué chido, ¿verdad? Sí. Lo que deja la vida, definitivamente. Luisito, ya avanzando un poquito más, ya entrando, ya nos contaste parte de tu infancia, tu niñez, dónde fue que la viviste, con quién también, incluso ya nos dimos cuenta, ¿verdad? De lo del Rolando Fonseca. Después de ahí, cuando ya te enrumbás hacia allá, hacia las artes, ¿comenzaste específicamente con la música, con algún instrumento? Sí, mi hermano mayor estaba en una época de la pubertad como que no sabía qué hacer de la vida. Ok. Entonces mi mamá compró un órgano y lo puso ahí en la sala para ver si de repente él como que Alguien arrancaba. alguien arrancaba. Y yo comencé a tantear las teclillas y de la nada yo comenzaba a tocar melodías de canciones que sonaban en la radio en esa época, a puro oído. Mm. Entonces ahí se despertó, ¿verdad? Que yo tenía como cierta facilidad y mi mamá pues puso atención, y gracias a ella yo me atrevería a decir que al día de hoy soy lo que soy porque mi mamá vio eso en mí y me apoyó siempre. Entonces yo recuerdo a mi mamá llevándome a la Universidad de Costa Rica, al conservatorio, yo de 7 años, 8 años, Ah, sí. y ella, ¿verdad? Era la que me llevaba, se esperaba afuera, se leía un libro mientras yo estaba en clases de piano. A veces, como era tan estricto, y yo no había estudiado, entonces no quería ir a clases, y mi mamá me hace el favor y va, ¿verdad? Entonces, ella ayudó a que esa disciplina también en la parte artística la desarrollara. Ujú. Qué bien, qué bonito. Luisito, y después de eso, ya cuando ya vos decidís tomar ya en serio la parte de las artes o la parte musical, ¿cuándo en sí fue que comenzó tu carrera? Que vos digas, ya aquí voy en serio, de verdad, me echo al hombro este instrumento o esto, que es lo que quiero, y voy con ello. ¿Cuándo empezaste con eso? En 1992 yo me voy de intercambio a Estados Unidos, y la familia que me toca, que me hospeda, es de músicos. Entonces ahí es Ok. donde yo me encuentro por primera vez, digamos, ya salgo de la música clásica, que es lo que se estudia en el conservatorio, y me encuentro con el jazz, con el pop, con todo Qué chido. y veníamos saliendo de la música de los 80s, que era el chuzo de los chuzos, Ujú. ¿verdad? Nosotros pasamos por una generación musical muy rica, Tanto en español como en inglés, ¿verdad, en Luisito? español como en inglés. Ujú. Fue una época lindísima que a mí me da un poco de pena los chicos de hoy, porque nosotros podemos corear las canciones de esa época. Yo no sé, en 10 años o en 15 años ellos van a poder corear las canciones de hoy, ¿verdad? No, Porque yo creo que no, tampoco. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, sí, Ahí sí. filosofamos otro día en eso. Mm. Y yo me encuentro en ese viaje a Estados Unidos, en esta familia que yo me fui de intercambio, me encuentro con el pop, con la música romántica, pero ya interpretándola. Entonces yo me pongo a tocar con ellos y me invitan a los conciertos de ellos y me invitan a tocar y tal. Y entonces ahí ya tengo como los primeros roces con público y tal. Claro. Yo estoy con 17 años y me encanta. Sí. Entonces yo regreso y comienzo acá a tocar música religiosa con senderos, y después me voy
después de ese viaje a Estados Unidos me voy a Barcelona con un cantautor también católico que se llama Luis Alfredo Díaz. Y con Luis Alfredo es un cantautor que componía muchas canciones que se cantan en misa, ¿verdad? Tan cerca de mí. Así que lindas. Y todo, el que compuso todas esas canciones. ¿Es tico él? No, él es uruguayo que vive en Barcelona hace muchos años. Ok. Y me invitó a irme con él de gira. Y esa gira terminó en un tiempo viviendo en Barcelona. Regreso y al regreso toco acá con un grupo que se llama Tabasco, que tocaban ahí en Trejos Montealegre, en Órale. Escazú. En Escazú. Y ahí es donde ya viene toda la escuela, que esa escuela yo creo que es importantísima para todos los músicos. Poder pasar un tiempo en donde tenés que interpretar un poco de todo. Ranchera, salsa, merengue, bolero, porque eso te abre el espectro de la musicalidad, ¿verdad? Y yo creo que lo que nosotros llamamos acá los músicos matachivos, Sí. los que tuvimos que matar chivos, nos encontramos con la facilidad después de interpretar muchísimas gamas, y cuando te encontrás en tu género, podés producir con muchísima más apertura musical porque pasaste por todos esos géneros. Claro. Después de ahí me voy para Brasil, 5 años, y yo diría que mi carrera musical es antes y después de Brasil, porque Brasil es un universo aparte. ¿En Brasil qué llegaste a hacer, Luisito? En Brasil llegué a tocar también con una banda muy importante de allá, y ya estando allá... ¿Pero cómo surgió esa oportunidad? O sea, ¿por qué te fuiste? Tocando en Tabasco. En Tabasco, con Tabasco. El dueño de una banda muy importante de Sao Paulo tiene un hermano que vive acá en Costa Rica porque es gerente de una empresa transnacional. Okay. Ellos lo vienen a visitar y entonces salgamos a comer algo, y salen y van a Órale. Y entonces estoy yo tocando y entonces me escuchan tocar y me escuchan cantar, y el dueño de la banda me dice: nosotros tenemos una banda así, así, así en Brasil, ¿te gustaría irte para allá? Pero yo no lo pensé. Yo me acuerdo llegar a la casa y Por eso, te contrataban a vos, no a Tabasco. no, a mí. Ok, muy bien. Para que me fuera a ser pianista Sí. de la banda. Y aproveché esa oportunidad y allá estuve 5 años. Y ya estando en Brasil, tuve la oportunidad de compartir escenario con Sopra Contrariar, con Milton Nascimento, con mucha gente famosa de allá. Conocida acá, claro. Y fue una experiencia lindísima. Regreso de Brasil porque estoy en Brasil en mi apartamento pasando canales. En esa época no había Facebook, no había nada de eso. Y en esa época es cuando Rubén Blades hace el disco con Editos. Y entonces, pasando canales, sale una entrevista de algo tipo documental en donde Rubén anda con los Editos para arriba y para abajo. Y yo, wow. Y entonces yo dije, qué bonito sería agarrar. Y ya chido. Brasil en ese momento estaba pasando por una transición política y económica complicada. Y yo dije, yo creo que mi ciclo aquí ya fue una experiencia lindísima. Me gustaría regresar a la casa y ver si puedo agarrar un poquito de esta ola que está sucediendo con la música nacional, en donde artistas de afuera están como poniéndonos atención. Y regresé, y ya acá ya estaba funcionando, por ejemplo, Jazz Café y tal. Entonces ahí toqué con varios artistas, y yo en Brasil es donde aprendí a producir discos. Entonces, producir música en el estudio, arreglar y grabar. Y entonces regresé acá y produje para algunos artistas, para Renato Castillo, para Tatiana Gómez. Y a partir de ahí siempre me entró la espinita como de... Siempre compuse, ¿verdad? Las cortavenas que ustedes ya conocen. Y entonces, como me llamaban para ser el pianista de diferentes artistas estando acá, siempre coincidía con King y con Nelson. Siempre contrataban a King y contrataban a Nelson, entonces nos terminamos haciendo compillas. Claro. Y entonces comenzamos a tocar tanto que comenzamos a definir como un sonido. Entonces la gente, todos estos artistas, les gustaba que nosotros fuéramos su banda base. Ok. En un momento llega el cantautor argentino Nito Mestre, del dúo Sui Generis, ¿verdad? Junto a Charly García. Tito Oces, también otro gran amigo, lo trae.
Y de nuevo, la banda base somos nosotros. Y en un ensayo algo pasó, no sé, estábamos comiendo pizza o la pizza llegó y tal, entonces hubo como esa pausa de descanso y nosotros nos quedamos como matando fiebre en algo. Ajá. Y Nito se quedó observando y dice, ustedes tres deberían hacer algo juntos porque tienen un sonido particular. Y ya viniendo de él, wow, ¿verdad? Claro. Entonces Nilcito, me acuerdo que me dice, Luisito, grabemos unas pisetas tuyas, vos tenés unas canciones muy bonitas. Y yo dije, sí, grabémoslas. Entonces grabamos 3 canciones, Aún me amas, Llanto del alma y Tu juego. Y las grabamos ahí en mi casa, yo tenía un estudiocito casero, grabamos, yo decía que era un demito, pero a la radio les gustó y ustedes terminaron poniendo las canciones y el resto es historia. Luisito, yo quiero volverme un toquecito nada más porque no quiero dejar pasar la oportunidad de vinear más que todo. Les voy a ser muy honesto, la verdad, sí. O sea, voy a vinear con Luisito. Lo que yo quiero es que nos contés, o sea, tu estancia en Brasil, ¿cuánto tiempo fue? 5 años. Fueron 5 años. ¿Qué hacía uno en 5 años en Brasil? Dedicándose solamente a la música. O sea, ¿qué hacía los tiempos libres y a dónde ibas a pasear? Es que porque ahí sobra donde ir, me imagino, y todo, ¿verdad? Sí, o sea, obviamente. Sí, no, es un país extraordinario. Lindísimo. Se vive bien, es tan caro como es aquí en Costa Rica también. En esa época el dólar estaba 1 por 1. Un dólar era un real. Entonces, si ganabas 300 reales, ganabas $300. Ok. Cuando yo me vine, por eso fue que te digo que hubo una inestabilidad política y pasó 3 por 1. Entonces, 3 reales eran un dólar. Sí, claro, entonces, yo seguía ganando 300 reales, pero eran $100, ya no eran $300. Entonces, fue muy difícil. Hubo una época compleja que me ayudó a tomar la decisión de venirme. Pero es un país de contrastes, es un país en donde lo lindo es maravilloso y lo feo es muy feo. Bien feo. Entonces, la inseguridad y todo eso yo no estaba como acostumbrado. Y en mi tiempo libre, pues aprovechaba, yo estaba en Sao Paulo. Sao Paulo es una ciudad de noche. Es decir, durante el día es bastante opaca, es un poco fea, sucia. Pero en la noche agarra una vida. Qué vacilón, y entonces sí. hay un montón de lugares para tocar y para ir. Río de Janeiro es todo lo contrario. Río de Janeiro es un lugar de día, donde todo el mundo sale a mostrar su musculatura y sus bronceados. Pero en la noche uno pensaría que es el carnaval, y no, en la noche todo el mundo se acuesta temprano. Porque se levanta muy temprano para ir a correr a la playa. Claro. Entonces, qué vacilón sabía. Cuando no tenía que tocar, aprovechaba, iba a Río de Janeiro para turistear. Mi mamá fue un par de veces, entonces la llevaba a pasear. Tenía un buen amigo en otra zona que era más al interior, que se llama Minas Gerais, entonces ahí iba a visitar. Hay unos lugares espectaculares, hay unos paisajes impresionantes. Es un lugar tan inmenso. Pero cuando tenía que trabajar en la banda eran 3 buses de gente, éramos 18 personas en escenario. Es que allá, por ejemplo, un grupo como Marfilo Expreso, era un grupo de baile. De baile, sí, charanga, exactamente. Pero allá un baile de una graduación son 5,000 personas. Que esto es gigantesco. Sí. Entonces esa banda tiene que tener un show para esa cantidad de personas. Entonces éramos 18 personas en el escenario, con bailarinas y cambios de vestuario y todo. Y te estoy hablando de los 90. Hoy en día no quiero ni pensar. Me imagino, claro. Pero por eso fue una escuela impresionante. Luisito, ahora sí, entrando en lo que quedamos antes de interrumpirte y hacer este paréntesis, vamos ahora sí propiamente a la historia y a la época del tiempo de Scats. Comenzando, bueno, dos preguntas de una vez. La primera es, ¿por qué el nombre de Scats? Y si la música brasileira tuvo alguna influencia a la hora tuya de arreglar. Completamente. Comienzo con la segunda. La forma en la que yo compongo y la forma en la que yo arreglo y produzco, todo es made in Brasil. Todo lo aprendí allá. Y estando allá, el 99% de la música que se escucha en Brasil es brasileña. Ellos son autosuficientes artísticamente. Se escucha muy poco música de afuera. De afuera, qué cargas. Ellos son autosuficientes. Qué envidia. Es bueno. Una maravilla. Entonces, gran parte de la música que a mí me tocaba tocar en tarima era brasileña. Pero no me refiero a brasileña bossa nova, no. Allá hay pop, me explico, allá hay un fenómeno muy interesante, es que a ellos les encanta la música country. Entonces ellos tienen su versión country
de música brasileña que le dicen sertanejo. Ah, sí, 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 correcto, que se puso muy de moda en un tiempo, Puso ¿te muy acordás? de moda. Claro. Entonces, teníamos que tocar de eso también. Entonces a mí me parecía interesantísimo. Entonces yo aprendí muchísimo y además tenía que tocar con músicos de muy alto nivel. Hay mucho jazz también. Entonces comencé a compartir escena con toda esta gente y eso me dio, por eso te digo, mi carrera musical es antes y después de Brasil. Yo tal vez si yo no hubiera ido a Brasil, yo no sé si hubiera tenido como ese empuje, porque en Brasil yo estoy tocando para estos famosos, los famosos están adelante, yo estoy atrás en mi teclado y yo estoy diciendo, ok, ellos están adelante, yo estoy acá, ellos son los artistas, yo soy el músico. ¿Para qué hotel van ellos? ¿Para qué hotel voy yo? ¿En qué se van ellos? ¿En qué bus me voy yo? Okay, sí. Entonces yo comienzo a hacer todo ese proceso de observación y ahí es donde yo logro distinguir que en Costa Rica hay muchísimos buenos músicos, extraordinarios músicos, pero que todavía como que no habían pasado esa parte del ser artista, de creérsela como artista. Correcto. Y como allá hay una industria que está tan establecida, la diferencia es muy marcada. Cuando sos músico, que estás acompañando a un artista, o cuando sos artista. Y a mí me comenzó a dar un poquitillo de envidia. Yo decía, uy, qué ganas de estar ahí adelante. Y entonces yo me traje como ese ímpetu de querer hacer eso acá y poderlo lograr, poder estar en el escenario, poder... Hasta el tema del gorrito que pasó factura, sí. Era fríamente calculado. Okay. Porque era... Ah, sí, del grupo, del chavalo del gorrito. Todo eso era parte pensado como un tema de mercadeo, de tener cosas que identificaran a los miembros de la banda. Exactamente. Y entonces la gente como que todavía... Yo no veía aquí que todavía eso sucediera, a pesar de que habían artistas de antaño extraordinarios, ¿verdad? Que yo seguía, ¿verdad? Gaviota, Ricardo Padilla, toda esta gente. Pero como que hubo un paréntesis en los 90, como que pues, hay una pausita. Grupos de rock salieron en esa época muy buenos. Sí. Pero como que algo pasó, yo no sé. Como que la música en este momento es el reggaetón, en ese momento creo que fue el grunge, ¿verdad? Nirvana y todo eso, como que hizo que todo menuara un poquitito. Pero yo en Brasil estaba en esa cápsula de producción, de creatividad, de arreglos, de composición, y además estaba solo y con una añoranza y me daba una soledad, y entonces yo me pone a escribir aquellas letras súper cortadas, entonces las arreglaba ahí mismo. Cuando vine para acá y se dio la oportunidad de hacer esto con Scats, todo fue muy casual, pero las canciones ya ahí estaban. Entonces, cuando las arreglo, a mí me decían, Luis Alonso, es que usted no suena tico, ustedes, Scats, no suenan ticos. Y yo decía, ¿qué es sonar tico? Yo venía llegando y yo decía, ¿qué es sonar tico? O las cosas o suenan bien o suenan mal. ¿Sí? Entonces ahí yo comienzo a ver que como que hay una predisposición de costarricense de pensar de que si sonas tico, eso es sinónimo de que sonas mal. Y entonces yo dije, bueno, qué bonito también poder cambiar un poquito eso. Claro. Sonamos tico, hecho en Desampa, en Alajuela y en Grecia, ¿me explico? Sí. Sonamos y eso es lo que es, y lo hacemos con el mayor cariño, el mayor profesionalismo, y además tocar con King y con Nelson, ¿verdad? Que es un éxtasis porque son dos músicos extraordinarios. Entonces, que lograron entender muy bien, digamos, las ideas que yo traía y compaginamos muy bien. Luisito, ¿nos vas a dejar con las ganas de saber y la duda de que si tuviste novia en Brasil o no? En esos 5 años. No. ¿La pasaste solo, con frío? No, el frío que hay en ti. ¿Ya escucharon el frío que hay en ti? No, allá tuve novias. Lo que pasa es que una de las razones por las que me fui para Brasil de un día para el otro fue porque también fui víctima del desamor, ¿no? Del desamor. Acá, Con razón componías para cortavenas, porque dicen que por ahí alguien dijo que ustedes componen, los artistas y los compositores, depende de lo que sientan, lo que tengan en el corazón, ¿verdad? Dicen. Vieras qué interesante, tengo 10 años, este año cumplo 10 años de casado, y le acabo, hace un mes, de componer la primera canción a mi esposa. ¿La primera? La primera. De hecho se llama Aquí está tu canción.
¿Y hay alguna historia, alguna justificación de por qué tanto tiempo? Claro, porque en los últimos años, Dios nos ha probado mucho y hemos pasado por varios desiertos y yo me quedo sin voz en el 2015, entonces yo me peleo con la música, yo me sentaba a cantar y no me salía, entonces me frustraba, entonces es la primera canción que compongo desde Cada Vez. Después de Cada Vez yo no había compuesto una sola canción, yo estaba peleado. Entonces imagínate lo que es sentarte al piano y que la voz te salga así, pues, Claro. así. Y yo le pasaba al frente y ni lo abría, pobrecito, está ya todo lleno de polvo. Entonces fue todo ese proceso y ella estuvo ahí a la par todo ese tiempo. Entonces ahorita que ya como que ya estamos viendo las palmerillas por allá, ¿verdad? Del oasis, y que agradecemos cada minuto de ese desierto por el que Dios nos pasó, porque trabajó nuestro carácter y hoy podemos ver la bendición que Él tenía allá sin ver ningún despropósito en el desierto. El desierto es necesario. Correcto. Y entonces, ahora estaba en República Dominicana trabajando también, entonces me puse, yo digo, uy, viene el cumpleaños de Pau. Entonces me comencé a componer la canción y el 2 de octubre, que cumple años, yo estaba en República Dominicana, entonces la sorprendí con su canción, que siempre en las fiestas y todo, sí, pero a mí nunca me ha compuesto nada, y siempre Tiraba la chinita. Siempre tiraba la chinita. Y entonces, pero se dice, aquí está tu canción. Ok, qué bonito, ¿verdad? Sí. Qué chiva. Pero entonces, como yo fui víctima del desamor en esa época, y por eso cuando a mí me dicen, quiero irse a tocar a Brasil, yo, ¿cuándo? Mañana, porque yo quería jalar, Claro. yo quería irme. Por esa situación en particular que pasó. Entonces allá en Brasil... Te pegaron duro, Lucito, entonces, que fue una relación muy larga, de muchos años. ¿O? No, fue una relación, estábamos muy jóvenes y tal, pero fue una infidelidad que involucraba a mi mejor amigo de la época. Ah, entonces, ok. Entonces te quedas sin novia, te quedas sin mejor amigo, Claro. entonces todo se vuelve Imagínate como el golpe. Sí, sí, una sí. novela ahí complicada, pero dejó muchas canciones bonitas. Todo tiene un propósito, Todo ¿verdad? tiene un propósito. Todas esas cortavenas, de quien iba a decir que el desamor vendía tanto, ¿verdad? A la gente como que se siente más identificada con las canciones de desamor. No, totalmente. Sí, sí. Lucito, nos quedas debiendo todavía el nombre de Scats. ¿Por qué claro, el nombre de la pregúntame. agrupación? Scats viene de una técnica que también yo aprendo en Brasil cuando estoy tocando jazz, en donde, por ejemplo, si estoy haciendo un solo en el piano y al mismo tiempo tarareo lo que estoy soleando, eso que estoy haciendo con la boca se llama escatear, sin la E. Ok. Scatting. Hay una canción que se llama Scatman. Es porque él está Es eso. escateando. Ok. La técnica se le llama así a esa técnica. Scatting, sí. Ok. SCATS. Entonces, buscando un nombre, teníamos porque yo le dije a Nelson, ok, vamos a buscar un concierto, porque si no nos vamos a volver pura paja y no vamos a hacer nada. Ya grabamos estas 3 cancioncitas, hagamos covers de Sin Bandera o lo que sea, pero hagamos un concierto para no volvernos pura paja. Claro. Y Nelson es de Grecia, y entonces dice, llega un día a un ensayo y dice, chiquillos, ya sé dónde vamos a tocar. Y entonces nos llevó al Cañalito, allá en Grecia, al río, y ese fue nuestro primer concierto, en el Cañalito de Grecia. Y acabábamos de tocar con Nito Mestre en Grecia, y había estado así, entonces nos vendimos como los músicos de Nito Mestre en Costa Rica, Ajá. que no teníamos nombre. Claro. De hecho, en ese concierto yo le decía a la gente que pusieran servilletas, ¿verdad? Sugerencias. Y entonces me acuerdo de que una servilleta decía, ustedes se deberían llamar Gillette. Gillette. Porque puras canciones cortavenas. Qué bueno. ¡Qué risa! Ese concierto estuvo tan especial que ahí fue donde tomamos la decisión de que esto hay que seguirlo haciendo. Entonces nos sale otro y entonces hay que buscar un nombre. Entonces a mí se me ocurre Scats. Le digo a los chiquillos, ¿qué les parece? Entonces me dice uno, no, porque van a pensar que es ska y que tocamos ska. Ajá. Y el otro dice, no, porque gatos y no sé qué. Ajá, sí, correcto. tenés razón. No, sigamos buscando. Pero ya venía el concierto. Y entonces en ese segundo concierto le preguntan a Nelson, mira, ¿y cómo los presento? Y dice Nelson, como acabamos de tener esa conversación, dice, diga Scats por mientras. Sí. Y se quedó Scats. Qué bueno. Damos Scats y así se quedó. Entonces ya después en los conciertos, pues ya seguía haciendo el escateo y Nelsitton comenzó a soltarse, a hacer el escateo. Ya después de un tiempo, Nelsitton pues tomó otro rumbo, se retiró de Scats
ahí entró Felito Contreras a sustituirlo. Y ya después por el Que tema... muy bueno también, ¿verdad, Luisito? Excelente, excelente. Y estamos ahora un poquito ahí pendientes de él porque está un poquito Sí, tocadito de salud. afectado. Richie, te mando un abrazo, Felito. Y ya yo pierdo la voz y tal, entonces ahí es donde tenemos que dar la pausa en el 2015. Luisito, antes de entrar a ese punto que es muy importante, obviamente, ¿verdad? Nos contaste cuando empezaste con la historia de Scats que ya tenías listas 3 canciones. Esas 3 canciones todas fueron un éxito en radio. Fueron número 1 las ¿Cuáles 3. fueron? ¿Cuáles eran? La primera que sonó se llamaba Aún me amas. Ok. Después sonó Tu juego. No, después sonó Llanto del alma. Y después sonó Tu juego. Sí, todas cortavenas. Pero buenísimas. Sí. Y lo sorprendente es que en ese momento un programador de radio, que fue el primero, digamos, que nos dio el primer empujón, él me dijo, ¿no tenés algo? Porque yo fui a esa radio a dar una entrevista de un disco que yo grabé de salsa en Miami, con unos musicazos de allá, y yo, no sé qué estaba haciendo ahí, pero terminé grabando ese disco, entonces me hicieron una entrevista en esa radio, entonces me dice Magali Gutiérrez, Magali me dice, vení para presentarte al programador, me va a presentar al programador, y entonces el programador comenzamos a hacer y me dice, ¿y vos no tenés algo tuyo? Y yo, sí, fíjate que tengo un demo ahí en el carro, me da un chance. Entonces me fui al carro y le traje el demo y ya nos despedimos y me fui. Y le dejé contacto de Hotmail, que te acuerdas que usábamos el Messenger. Ajá, correcto. Y entonces me escribe por el Messenger, y hola Luis Alonso, ¿cómo estás? Y yo, hola, ¿cómo vas? No, mira que estuve escuchando el demito, me gusta, y las 3 piezas me gustan mucho. ¿Te parece? Me suenan como poner esta, que era Aún me amas. ¿Me dejas ponerle? Yo, claro. Y yo me acuerdo todavía la primera vez que yo iba por San Pedro y en el semáforo de la iglesia y el outlet comenzó a sonar. Y como yo estaba acostumbrado a escucharla del disquillo que yo andaba en el carro, y yo pensé, se me prendió el disco. Y entonces vuelvo a ver, uy, no, es que yo venía oyendo radio. Y entonces le puse volumen y dice, uy, estamos sonando en radio. Y entonces tuve que parar ahí en el parquecito, frente a los buses. Y entonces ya ahí me puse a llorar porque era la primera vez que me escuchaba sonando en radio. Y ya después puso la segunda y puso la tercera y todas llegaron a número 1. Y nadie sabía quiénes éramos. Y me dice, bro, los presento. Y luego, como yo venía con la visión de Brasil, yo le dije, mira, no digas que somos de aquí todavía. Que la gente piense que es un grupo de algún lado. Y dicho hecho, la gente pensaba que éramos como de México. Y además un nombre extraño, Scats, ¿de dónde son? Cuando viene Sin Bandera, entonces, y esta radio era la radio de ese evento, nos piden que si queremos abrir el concierto Sin Bandera, abrimos el concierto Sin Bandera, tocamos esas canciones y la gente entonces en el concierto, yo más bien, mae para arriba, pura vida para abajo, para que la gente viera que éramos ticos, y ahí yo veía las caras diciendo, son estos mae los que cantan estas canciones. Claro, qué bueno. Y ya todos las coreaban. Entonces ahí ya quedaron en evidencia, ya no podían dejar de apoyar porque se dieron cuenta que éramos ticos. Entonces fue una táctica que funcionó y la gente nos agarró muchísimo cariño, y entonces ahí nos dijeron, bueno, ustedes solo tienen 3 canciones, hay que grabar un disco. Y ahí fue, donde nos encerramos a grabar el disco. Luisito, ¿y de dónde nacen las cómplices? Ay, las chiquillas, las queremos tanto. Pues mira, del día a día, o sea, nosotros realmente en los conciertos nos dábamos cuenta del impacto que tiene la radio. Porque digamos, uno se escucha en radio y dice, pero sos vos y tu radio. Pero no te das cuenta que en ese momento toda la gente de Costa Rica que está en ese momento escuchando la misma emisora está escuchando la misma Exactamente. Canción. Vos como que no lo dimensionas hasta que llegas a un concierto y te das cuenta que un grupo de 400 personas que estaban escuchando la canción en ese momento están ahora, convergen en un mismo lugar y todo el mundo corea esa canción. Ahí es donde caes en cuenta del impacto que tiene la radio. Y entonces en los conciertos comienzan a llegar estas chicas fans y ahí es donde yo comienzo a notar
que lo que yo tenía planeado desde Brasil, porque yo en el pianito observaba a las chiquillas viendo a los artistas famosos y pidiéndoles Empieza a brotar autógrafos y todo todo, eso. yo digo, yo creo que vamos por buen camino. Y algo muy importante yo creo que es que también la música de Scats, al ser música romántica, nunca pasa de moda. Y al mismo tiempo la gente se identifica mucho, entonces es multigeneracional. Lo escuchan en el concierto, bueno, que ustedes pudieron ir, ahí estaban niños y estaban Correcto. personas adultas mayores, porque primero a pesar de que son cortavenas, son muy limpias las letras, y por eso también cuando yo me peleo, porque me quedo sin voz, yo me peleo también un poco con la música, porque yo me rehusaba a tener que decir una mala palabra para que la canción pegara en la radio. Y era la nueva era de la música hoy en día. Y entonces yo dije, no, yo no me voy a prestar para eso. Pero entonces las cómplices desde el día uno fueron ese motor que iban empujando y que iban solicitando las canciones. Y dos de ellas, María y Meli, me acompañaban al viaje de Pérez Celedón, en donde tuvimos el accidente, y yo perdí la voz, y ellas también se golpearon muchísimo. Entonces siempre hubo un vínculo muy, muy bonito con ellas. Sí les recordamos a María y a Meli, claro, por supuesto, con mucho cariño. Ellas también fueron una parte fundamental, como bien lo decís, de Scats, pero también nosotros cuando los que formamos parte de la radio y que tuvimos que ver con ellos, nos topábamos con ellas también, lógicamente, ¿verdad? Estas chicas de las cómplices del Club de Fans, y en buena hora también porque tuvieron un trabajo muy, pero muy importante. Luisito, ¿qué te dejó este paso, como lo dijiste ahora hace un ratito, este desierto de que te quedaras sin voz? ¿Para qué te sirvió eso? Ya nos acabas de contar por encimita que fue un accidente de tránsito, me imagino, entonces. ¿Y por qué motivo fue que te quedaste sin la voz? Todavía no lo logramos entender. Yo hoy estoy completo y totalmente convencido de que no fue el accidente. El accidente fue la excusa que utilizó Dios para quedarme sin voz. Pero Dios necesitaba que yo me quedara sin voz. Porque mi voz era mi Dios, no era Él. Y hasta que te quita aquello, con lo cual, hay un pasaje bíblico que cuando yo hablaba de Dios, pero yo no sabía dónde estaba Mateo en la Biblia. Entonces, ya después, cuando pasamos todo este proceso, yo me involucro más en tener una relación personal con Él. Hay un pasaje de la Biblia en donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a su único. Entonces, ¿qué es aquello único para nosotros con lo cual nosotros creemos que no podemos vivir? A veces es un don que tenemos, a veces es un objeto que tenemos, a veces es una persona que tenemos a la par, un trabajo, lo que sea, con lo cual nosotros creemos que no podemos vivir. Y Dios se encarga de hacernos saber que sí podemos vivir sin eso. Y él siempre fue muy celoso conmigo, yo creo, porque en Brasil yo nunca pequé a gusto, digamos. Como que siempre me guardó. Y en Brasil era impresionante porque imagínate, los carnavales y todo. Entonces aquello era, ya ustedes se pueden imaginar. Y yo nunca tomé, nunca fumé, nunca probé drogas, nada. Como que siempre, como que él me protegía para un momento en el futuro en donde yo me iba a encontrar con él. Y así fue en el accidente. Entonces yo me fracturé una vértebra, pero nunca fue nada que tuviera que ver con mi voz, nada. Pero inmediatamente después del accidente me quedo sin voz. La gente comenzaba a decir, ¿por qué estás hablando así como pujado? Y yo no me daba cuenta. Hasta que llegué a un punto en donde yo solamente hablaba así. Se me cerró todo. Y ahí es donde no puedes cantar, el grupo no puede seguir, te genera culpa porque los otros muchachos, entonces, ¿ahora qué van a hacer? Estábamos en ese momento, era una gira que estábamos con una empresa, un banco que nos estaba patrocinando, y era como primera vez en mucho tiempo que se invertía tanta plata en un grupo, pero en ese momento el grupo estaba muy pegado, casi que fue un patrocinio de un artista internacional. Wow. Y entonces generaba esa presión porque en la tercera fecha pasó el accidente y quedaban todavía 7. Híjole. Entonces fue como una presión muy fuerte, pero
pero Dios me necesitaba callado porque venía otra prueba más fuerte todavía 3 años después, que fue cuando, ¿Hay algo peor que perder la voz? Digo yo, en este caso, en esta historia tuya, Luisito. sí, perder la casa con mi esposa embarazada Híjole, y sí. quedarnos sin absolutamente nada. Y sin voz para poder ir a salir Sí, a machetear, a dice uno, machetear ¿verdad? un poquitico. Nada, entonces era como, no, 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 no. Usted va a aprender a depender de mí ¿Le reclamaste en a Dios, todo, Luisito? completamente. ¿Te revelaste? Completamente. Sí, sí, sí. Nunca había un despropósito, pero llegaba momentos en donde sí me frustraba, Claro. porque hoy, a la luz de todo lo que pasamos, no cambiaría un minuto de nada de lo que pasó. Fue lo mejor que nos pudo haber pasado a mi esposa y a mí. Y además nos mandó a Santi como cantimplora. Mm. Entonces, nosotros decíamos, y además con mi esposa embarazada, qué zángano. Sí, 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 ¿Me sí, explico? claro. O En la sea, humanidad de uno, uno piensa eso, siente eso. hoy me doy cuenta que si no hubiera mandado a Santi en ese momento, mi esposa y yo nos hubiéramos divorciado, Sí. porque no hubiéramos aguantado esa presión. Y él fue nuestra cantimplora en todo momento, hasta el día de hoy. Qué carga que es. Entonces a Dios no se le escapó nada, pero hay momentos en donde ya tus rodillas están cholladas Ujú. y vos no logras entender, ¿verdad? Pero todo lo que ha pasado, y eso, ese desierto, las palmeras las comenzamos a ver hace muy poco. O sea, fue un desierto de 4 o 5 años. Nosotros en el 2018, como yo pierdo la voz y tengo que retomar mi profesión también, porque yo en Brasil ejercía como mercadólogo, como productor audiovisual, diseñador gráfico, entonces yo tengo que retomar todo ese tema, abro mi agencia y como conozco a muchos gerentes de mercadeo por el tema SCATS, entonces nos va muy bien, una agencia boutique pequeñita, mi esposa se viene a trabajar conmigo y comenzamos con eso. En el 2018 viene un candidato presidencial, una campaña y nos estafan. Y ahí es donde perdemos la casa, perdemos la empresa, perdemos la agencia, perdemos absolutamente todo. O sea, Luisito, lo que puedo entender es que, digamos, en el momento que ustedes piensan que ya están empezando a levantarse porque ya abren la agencia, están trabajando juntos como familia, como proyecto de matrimonio también incluso, se viene esta etapa con este precandidato. Pero, Luisito, me gustaría, porque me encanta que la gente que nos está viendo, o sea, aprenda, y eso es lo que pretendo yo con este programa, ¿verdad? Dejar una huella, dejar una enseñanza con el testimonio de ustedes, los invitados, en el transitorio, en el momento transitorio de la prueba de este desierto, Luisito, que estaban ustedes ya perdiendo la casa, con problemas, bueno, que Pau estaba también embarazada. O sea, ¿cómo hicieron para mantenerse, para sostenerse firmes y seguir adelante juntos? Aparte, si ya nos dijiste, porque ya venía tu hijo, el segundo ya de camino, pero Luisito, o sea, ¿qué más hacían? O sea, ¿cómo fue que lo hicieron, lo lograron? Dice la Biblia que Dios es el que hace la herida, pero Él mismo es el que cura la llaga. Lo que pasa es que uno no entiende eso. Cuando uno va a una iglesia, uno está estudiando la Biblia, uno va a una prédica, ¿verdad? O va, ¿verdad? La homilía del Sí, la misa, sacerdote, lo que exactamente. sea. Y de repente dicen algo muy bonito, uno hace así, Sí, afirma con la ¿verdad? cabeza. Como diciendo, es Cierto. cierto. Y dice Dios, así, Vamos a probarlo. está sintiendo, mira, está sintiendo. Me imagino diciendo, mira, dice que sí, que bueno ser así. Vamos a probarlo, a ver si asintió de verdad. Qué bueno ser como Job. Todo mundo debería ser como Job. Y dice, sí. Y entonces uno no sabe en lo que se está Claro. metiendo. Lo que pasa es que yo descubrí, Rafita, que uno a veces comete el error de venir a Dios en los términos de uno. Ujú. Y si hay algo que se presta para que uno intente tener una relación con Dios en los términos de uno, no es la religión, es la religiosidad de las personas, en cualquier religión. Porque a veces terminamos poniendo los ojos en todo ese entorno y ese contexto religioso y no en mi relación personal con Él. Exacto. Y entonces, como yo te digo, yo también estuve en grupos, cuando tocaba con senderos, yo estuve en grupos, ¿verdad?, religiosos, y entonces yo tenía grupo, yo era líder de un grupo de jóvenes,
y no tenía la menor idea de dónde quedaba Mateo en la Biblia. ¿Me explico? Sí, 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 claro. Entonces, yo creo que Dios va a necesitar de propiciar situaciones que me lleven a mí a encontrarme con Él de una manera real. Porque todas las veces anteriores yo le dije, mientras hacía así, con mi actitud, yo siempre le decía, no, tranquilo, yo me encargo. Siempre. A pesar de que yo estaba, ¿verdad? No, tranquilo, yo me encargo. Y entonces él decía, ok. Y en ese ok, pa. Sí. Hasta que llegó en una que me dice, va a ver que en esta no va a poder. Y así fue. ¿Por qué? Porque a mayor nivel de orgullo, mayor volumen de, ¿verdad? Sí, prueba. El horno, ¿verdad? Claro. Ahí es, la prueba va a tener mayor nivel a mayor nivel de orgullo. Y el orgullo es algo tan sutil que nos hace pensar que no es orgullo. Y por ejemplo, cuando esa religiosidad o esa falsa escalera a Dios, yo la utilizo como una, casi que como un pie de conejo, Amuleto de como la un suerte. amuleto Sí, sí. de la suerte, eso es una de las maneras más sutiles de demostrarle orgullo a Dios. Porque yo, digamos, ahora con mi esposa y con mi hijo, yo no me veo que mi hijo tiene una relación conmigo completa y totalmente transparente, de tirárseme encima, ¿verdad? De jugar de luchas. Y entonces yo decía, yo no tenía esta relación con Dios. Entonces, después de todo lo que pasamos, hoy yo hago luchas con Dios, en el buen sentido. Claro, claro, por supuesto. Hoy yo me le tiro como Sí, sí. Juan, y se la colocaba así, se le tiraba. Esa es mi relación. Entonces, ¿qué hacíamos? Qué bonito. No teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Pero Dios nos estaba guiando por un desierto en donde no se veía. El final, pero que a regañadientes, porque Dios, yo creo que Dios también presupuesta que en el camino uno va a ir de regañadientes, ¿verdad? Porque él mandó la prueba y Él sabe que en algún momento va a tener que mandar ahí un poquito de agüita. Al día de hoy, no me acuerdo de una sola vez en donde no tuviéramos... O sea, yo a veces tenía que escoger entre comprar pañales o echarle gasolina al carro. Pero al día de hoy, yo no me acuerdo que nunca nos faltara absolutamente nada. Pero en ese momento estás desesperado porque tu cabeza te dice que no tenés. Pero claro, es que siempre tuvimos mucho menos de lo que queríamos, pero siempre tuvimos más de lo que necesitábamos. Y Dios nunca nos desamparó, nunca. Amén. Entonces, en ese tiempo, en ese momento, nuestra relación como pareja se fortaleció como nunca. Nuestra relación personal con Dios se fortaleció como nunca, porque también nos dimos cuenta que la iglesia falló, porque estamos en una iglesia en donde también falló. Luisito, es que somos seres humanos y los que conformamos la iglesia somos seres humanos, entonces por ende, somos imperfectos. Exacto. Lo que pasa es que nosotros nos tomamos de la imperfección de las demás personas como la excusa perfecta. Sí, también, para hacer las cosas o me justificarlas, falló. claro. Y no, o sea, a Jesús todo el mundo le falló, ¿verdad? Sí. Lo negaron, no le creyeron. Entonces... Pucha, le dieron un beso a un muchachito, ¿quién se va a imaginar que con un beso? Sí. Entonces, definitivamente, la gracia de Dios, hay un término muy mal usado en las iglesias que es la unción. Y ese término está tan mal usado porque la gente no se da cuenta que para sacar el aceite de la unción, que era lo que prendía las 7 lamparitas del tabernáculo, en donde usted se mete en el tabernáculo y estaba completamente oscuro, y solo esas 7 lamparitas te iluminaban para que vos pudieras tener una visión espiritual de lo que sucedía ahí adentro. Esas 7 lamparitas, el aceite de la unción para que se prendieran esas 7 lamparitas, salían de machacar la semilla del olivo. Entonces, cuando la gente entienda que Dios saca la unción de uno haciéndole así, híjole, la gente utilizaría menos la palabra unción de manera tan frágil y como tan, ¿verdad? Tan sin sentido.
Y eso es lo que hizo Dios. 5 años, así. Y hoy yo no sé, es que miras qué vacilón, hasta amigos que teníamos de antes me dicen, es que ahora ustedes son como tan agradables, tan sonrientes, es que antes eran como... Y yo dije, qué vacilón, hasta Dios trabajó en eso, Sí. y no nos dimos cuenta. Y la gente lo nota. Y la gente lo nota. Entonces, Él trabaja tu humildad, trabaja tu carácter, te prepara para depender solamente de Él. Y eso es algo que, como te digo, cuando uno dice, Dios tiene también otras cosas que mucha gente va a buscar en las iglesias, es Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero todo el mundo quiere seguir al Dios, al Jesús que va resucitado en blanco ahí, Ujú. pero nadie quiere seguir al Jesús que lo escupieron, que lo vituperaron, que lo negaron, que lo golpearon. Y cuando estás dispuesto a seguir ese Jesús, entonces Jesús dice, este es de los míos. Y entonces Correcto. después, al final, sí viene una recompensa, pero tuviste que pasar por ese desierto. Entonces, hoy me decís, Dios tuvo un plan maravilloso en mi vida en estos 5 años que nosotros no sé ni, ¿verdad? Solo su gracia. Claro que sí, no cambiaría un minuto, pero qué raro poder ver hacia atrás y decir, en ese momento, qué de maravilloso vamos a ver en esa situación. Pero sí. Luisito, después de ese desierto que ustedes pasan como matrimonio, como pareja, después de la mala experiencia que tuvieron, que vivieron también con este político, viene la parte buena, la parte, digamos, de así, ya sana, la que se va sanando poquito a poco, de la que ya uno va saliendo, va dejando, viene la parte bonita. Hablarnos un poquito de esa parte ya, ¿dónde fue que empezaste a ver ya la luz, la claridad, que de verdad uno dice, puchica, ya de verdad empezó a amanecer de nuevo? O sea, de verdad realmente había un propósito y ya lo estamos experimentando, lo estamos viviendo. ¿En qué momento fue eso, Luisito? Después de esa estafa, yo me meto a investigar, de ver qué es lo que está pasando políticamente en la escena de Costa Rica, para poder tener un caso de cómo llevar la denuncia penal que estaba haciendo. Claro. Porque yo estaba produciendo videos, haciendo contenido, haciendo cosas, entonces realmente no me estaba dando cuenta de lo que estaba pasando a nivel político. Y era mi primer cliente político. Cuando yo me meto a investigar, abro la caja de Pandora y me doy cuenta que Costa Rica es lo de menos. La agenda política internacional está tan sucia, tan mal, tan decadente, que se me para la peluca. Entonces yo digo, uy, ¿qué es esto? Y me siento sumamente ignorante de no saber absolutamente nada del tema, porque siempre fui indiferente a ese tema. Para mí era un tema muy macro y yo estaba muy ocupado en mi arte. Hasta que la política se metió conmigo y me tocó el bolsillo. Entonces ahí yo me involucré con la política para ver qué era lo que estaba pasando. Cuando yo me entero de todas estas cosas que están al revés, yo no puedo dormir. Y yo me había quedado con mucho equipo de esa campaña. Entonces yo digo, ¿qué hago? Hago un programa de deportes. De hecho, hice con Rolando hice un piloto de un programa de fútbol. Pero yo no podía dormir y yo no podía dormir. Y la gente necesita enterarse de todo esto que está pasando a nivel internacional. Y yo me sentía muy ignorante. Entonces yo buscaba algún periodista que quisiera hacerlo para yo estar detrás de cámaras, como nuestro amigo aquí. Y yo estaba, pero no encontré ninguno. Entonces yo dije, voy a tener que tirarme a pista yo a hacerlo. Pero la gente va a decir, uy, mira a este chaval jugando de periodista. Y entonces yo no quería que eso sucediera. Yo más bien tenía mucha sed de conocimiento y quería tener invitados que me sacaran de la ignorancia. Exactamente. Entonces por eso le puse Los Ignorantes. Yo lo veía, nunca me lo perdí. Porque yo era el primero. Entonces, yo comienzo a hacer estos programas y la gente del ámbito político de otros partidos comienzan a ver. Y comienzan a ver, pues no es el chavalillo que canta. Entonces ahí comienzan a darse cuenta de que también yo tengo algo que decir. Y alguno de esos videos, alguno de esos monólogos, uno más que el otro se hizo viral y comenzaron a salirme clientes por el tema audiovisual
por el trabajo que veían en Los Ignorantes, que era o sea, la antítesis de lo que yo esperaba. Yo decía, voy a tener esto a nivel político, pero por esto nadie me va a contratar porque estoy tocando temas muy sensibles. Entonces, en el personal no hablaba de nada de eso, ¿eh? Pero eran por los videos de Los Ignorantes que me terminaban contratando. Entonces, me contrataron en otra campaña y comenzamos a ver la luz. Ese que me contrató para esa campaña maneja campañas a nivel internacional, entonces ya me llevó a hacer otras campañas a nivel internacional y todo comenzó. Entonces yo decía, y mira, y en mi desesperación yo decía, ay no, pero yo necesito este cliente y necesito aquel cliente, y todos me decían que no. Entonces yo me ofuscaba con Dios. Y cuando sale el primer cliente que me llevó al segundo, que me llevó al tercero y que ahora ¿verdad? No me da el tiempo, yo digo, si yo hubiera aceptado alguna de esas tonteras que yo estaba impulsando, no hubiera podido agarrar nada de esto de lo que Dios tenía, ¿verdad? Entonces a veces uno se frustra porque que un cliente, que un eventico y que no salió y que se cayó y que, lo querías forzar que mandó la cotización y me dijeron que no y uno cobrando baratísimo con tal de ganarse algo. Y después todos esos no eran porque Dios tenía el algo mejor. Sí. Que después yo volví a ver para atrás y decía, mi amor, ¿se imagina si me hubieran dicho que sí? Y yo hubiera estado amarrado con el compromiso, con esta gente y me pagaba cualquier cosa. Entonces en ese momento fue, paradójicamente, con el tema de Los Ignorantes, que comenzaron a salir, porque me preocupé porque la producción fuera muy estéticamente muy bonita, muy profesional. Y entonces a mí, hasta mi esposa me decía, pero ni tenemos plata, porque estás haciendo eso tan profesional, y esas luces y esas cosas, eso nadie lo ve. Y le hago, alguien lo va, el que sepa, sabe y lo va a ver, y además yo lo estoy viendo. Sí. Y dicho y hecho, la gente que me contrata, es que vi una cuestión tuya, me gustó mucho el set y las luces. Claro. Entonces yo le decía a mi esposa, ve, aunque estemos mal, siempre hay que hacer todo como para Dios, porque dice la Biblia, de Él recibiremos la recompensa. Entonces a veces esto que estás haciendo vos con este set, que se vea tan bonito, que esté tan bien producido, eso habla de vos y eso además te abre puertas. Entonces tenemos que hacer todas las cosas, aunque estemos pasando por algún momento complicado, tenemos que hacer todo, no para la gente, sino para Dios. No, así es, definitivamente, Luisito. Después de la experiencia esta que tuviste tan mala con la política, bueno, con este señor, ¿verdad? O el que ya mencionaste. ¿Cómo seguís en la política? Sí, exactamente. ¿Cómo seguís en la política? Aprendí la lección. Muy bien. Pero, Luisito, bueno, ya tenemos que ir finalizando, porque ya nos va quedando poco tiempo, obviamente, pero quiero llegar a lo más reciente, que fuimos testigos, mi familia y yo, a mi esposa y las chiquillas, las 3 chiquillas y Carla, o sea, 4. Las 4 chiquillas. Las 4, exactamente. Fuimos testigos de las presentaciones que hubo en el auditorio del Museo de los Niños, que estuvieron maravillosas, de verdad, espectaculares. Y ya como para ir aterrizando, Luisito, ¿eso fue solamente por ese día? ¿Hay planes para que vuelvas, tal vez no en serio y no permanentemente, pero digo, esporádicamente estar haciendo este tipo de cositas, porque estuvo muy bien, o sea, estuvieron muy bien los 2 días. Definitivamente, yo creo que esas fechas, el público y todos ustedes eran los que nos iban a dar esa dirección de hacia dónde íbamos. Los 3 estábamos muy bien profesionalmente, cada uno en lo suyo, entonces ya no teníamos como aquel ímpetu o aquella angustia de tenemos que tocar para pegarla. Sí, de necesidad, sí, exactamente. De hecho, yo le estaba diciendo a la Carlita, tu esposa, cuando yo estaba tocando y yo veía a aquella gente gritando y todo, al mismo tiempo yo le daba gracias a Dios porque lo estaba disfrutando, pero yo le decía a Dios, qué increíble, nada de estos aplausos ni estos gritos me hacen ni cosquillas. Eso antes era mi alimento. Claro. ¿Entendés cuando te decía que esto era mi Dios? Exactamente. Hoy yo veo los aplausos, y uno, bonito. Los agradeces. Agradecido y tal, pero yo digo, qué lindo, ya no me hacen ni cosquillas. Correcto. Y yo digo, ahí en ese concierto. Y eso alimentaba tu ego, me imagino, claro, tu orgullo. Yo no podía verme. No me podía ver de frente al espejo porque hasta yo mismo me caía mal. Pero que Luis Miguel dice, bueno, no me puedo ver yo mismo a los ojos. Entonces, yo digo, el trabajo que tuvo que hacer Dios en mi personalidad, en mi carácter, en mi ego, todo. Y hasta que pude tener otra vez en el escenario la experiencia de tocar con los chiquillos y tal, y yo decía, qué bonito es estar disfrutándolo y no estar chupando emocionalmente todo esto que es una farsa, que es pasajero, que Correcto. No dura nada y que es como una adrenalina momentánea, que
iba rumbo a ser infeliz a mi familia, a tener Ujú. otro divorcio. ¿Me explico? Claro. Dios dijo, no, 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 usted no me va a entender, se va a llevar palo, usted no me va a entender, pero después va a ver. Y en ese domingo, ese sábado y ese domingo yo dije, qué maravilla. Gracias a Dios por haberme quitado la voz. Si yo hubiera cantado un poquito más, hubiera seguido siendo el mismo insoportable. Entonces, ahí lo disfrutamos tanto que dijimos, bueno, hay canciones del disco del manual práctico de la música de desamor, donde estaba Despacito y Ajá. Recomenzar, que no sonaron, porque en ese momento fue donde pasó el accidente y Nelson se fue y todo fue como muy... Sí, muchas cosas se fueron muchas quedando. cosas que yo decía, ahí en ese disco están mis mejores canciones. Imagínate. Se produjo en Los Ángeles con Benny Facón, el productor de Luis Miguel. Fue. Entonces yo dije, ¿cómo no pasó nada con este disco? Sí, qué desperdicio. Entonces, yo dije, yo voy a agarrar esta canción, se llama El frío que hay en ti, y se la voy a llevar a la radio, a ver qué pasa. Y además está también producido que no suena antiguo, es como si lo hubiéramos grabado. Ujú, claro. Y entonces está sonando en este momento, ya está. Qué bueno. De hecho, creo que en Radio de Disney estaba como en número 10 en estos días. Ujú. Entonces, otra vez como que se reactivó el asunto, Qué pero bueno. de nuevo, con esa tranquilidad, Sí, sí. con esa paz. Entonces, aquí en primicia, el 15 de febrero, para el Día de los Enamorados, vamos a estar en Jazz Café Escazú. Entonces hay que separarlo con tiempo, porque es un lugar más pequeñito. Sí, y se llena rápido. Exacto. Y si llegamos a número 1, que ya sería la canción número 14 que llega a número 1, Número 1. porque logramos poner 13 canciones número 1. Si llega a número 1, algo me invento, pero tocamos de nuevo. En algún lado, aunque sea aquí, le pedimos a a nuestro amigo. Pero sí, vamos a hacer eventualmente cositas para que la gente la disfrute. Qué bueno, Luisito. Ya tenemos que irnos, estamos cerrando prácticamente. Nos quedan muchos temas, muchas cosas que quisiéramos preguntarle, que quisiéramos saber, compartir con todos y cada uno de ustedes, como siempre, que para eso es este programa de Frente al Espejo. Pero, Luisito, ahora lo hacemos siempre este ejercicio al final del espacio. Poniéndote vos un espejo enfrente tuyo, ¿qué le dirías a Luis Alonso Naranjo de tu pasado? ¿Le pedirías perdón por algo? ¿Te disculparías con él por algo? Y después el otro ejercicio, ese es, como decirlo de una forma negativo. En positivo, el Luis Alonso de ahora, ¿qué tienes que agradecerle, lo que tienes que admirarle, qué tienes que resaltarle, lo positivo, lo bueno? Wow. No hay espejo más transparente, no hay espejo más genuino y que tenga mayor calidad de imagen que la palabra de Dios. La gente busca la Biblia para que la Biblia diga cosas bonitas, y es todo lo contrario. Sí. La Biblia me enfrenta y me dice lo mal que estoy. Entonces, ese espejo que utilizo todos los días me dice constantemente, aquí tenés una espinilla, aquí tenés... Aquí tenés. Sí. Entonces, durante todo este tiempo logré no matar, pero logré descansar a Luis Alonso de antaño. A Luis Alonso quejumbroso, a Luis Alonso egocéntrico, a Luis Alonso en donde el mundo giraba en torno a él. Y hoy, cuando me veo en ese nuevo espejo, que todavía Dios tiene muchísimas cosas que trabajar todavía, cuando me veo en ese espejo actualmente, le doy gracias a Dios porque a pesar del dolor y a pesar de la angustia y a pesar de la traición, ¿verdad? Porque muchas personas creyentes nos fallaron. Entonces, quien me estafó también es un pastor. Entonces, tenía todas las excusas para pelearme con Dios. Entonces, hoy a través de ese espejo le digo al nuevo Luis Alonso que dicha que fue resiliente, pero no porque yo fuera resiliente, sino por la gracia de Dios que me hizo no enojarme. O sea, me frustraba con él, pero nunca me enojaba lo suficiente para no mandarle un texto al día siguiente. Correcto. Esa era mi relación con Dios. Y le doy gracias que cuando me veo en el espejo, hoy me veo una sonrisa que es genuina, que está descansada, que no le importa verme al espejo calvo,
que no le importa escucharme, no con la voz que tenía antes, pero es una voz llena de agradecimiento, es una voz llena de darle la gloria y la honra a Él porque nos ha mantenido estables, porque nos ha mantenido cubiertos. Y yo me siento cada vez más orgulloso del Dios que permite este nuevo Luis Alonso, porque si dependiera de mí, nada hubiera sucedido. Luisito, muchísimas gracias, de verdad. Me siento sumamente agradecido nuevamente y honrado. Rafita, Un placer tenerte como amigo y de verdad, y aquí en el programa también. igualmente, Gracias por el apoyo y por por la haber invitación venido. y miles de bendiciones para vos y tu Amén. familia, y aquí siempre vamos a estar. Igual para vos también. Bueno, mi gente, de verdad que hemos aprendido muchísimo, bastante, como les he dicho, muchas veces en el transcurso de este programa, y lo seguiré haciendo. La idea es que a ustedes, que siempre nos ven cada jueves, les quede esta enseñanza, este testimonio de todos y cada uno de nuestros invitados. Recuerden la manita, ¿verdad? Darle ahí un like en YouTube, en Facebook. También activen la campanita en YouTube para que cada vez que tengamos un programa nuevo, ustedes estén enterados, alertados y nos puedan sintonizar. Y a nombre de Infocus, que es video y son fotografías también, y a nombre de Eventos Innova Spot, muchísimas gracias. Todavía creo que hay espacio para las fechas de fin de año, para Innova, sí queda todavía. Bueno, ya saben, para que nos busquen ahí en las redes sociales, aparecemos como Eventos Innova Spot, para que tengan su fiesta corporativa, su fiesta de Navidad o fin de año, también la fotografía de Navidad y fin de año familiar, de todo lo ofrecemos acá. Búsquenos nada más en las redes sociales, Infocus, y también como Eventos Innova Spot. Que la pasen muy, pero muy bien, y hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. Un abrazo. Gracias. Chao. Gracias.